Es difícil entender las complejidades y complejidades de las relaciones humanas. Incluso cuando tenemos mucha intimidad con una persona, a menudo es difícil y casi imposible otorgarle verdaderos sentimientos y pensamientos. Esto se vuelve menos difícil cuando hay afecto, cuando hay amor entre dos personas, porque entonces hay una comunión inmediata, simultáneo y al mismo nivel. Pero esta comunión se niega cuando solo discutimos o escuchamos el nivel verbal. Es difícil establecer esta comunión entre usted y yo, porque no hay comunión. No hay una comprensión real entre nosotros. La comunión deja de existir cuando hay miedo o prejuicio, porque en este caso un mecanismo de defensa entra en funcionamiento. Tal vez veo las cosas de manera diferente a la que se usa y quiero estar en comunión contigo. Deseo que comuniques lo que veo. Es posible que no vea con precisión o completamente, pero si quieres examinar lo que te estoy comunicando, deben, por tu parte, ser abierto y receptivo. No estoy ocupando con ideas. Las ideas, para mí, no tienen sentido. Las ideas no producen revolución. Las ideas no producen regeneración. Y es la regeneración lo que es esencial. La comunicación de ideas es relativamente fácil, pero compartir entre sí, además del nivel verbal, es extremadamente difícil. Lo que debemos establecer entre nosotros no es una comunión imaginaria, una comunión mística, sino una comunión que solo es posible cuando ambos estamos seriamente interesados. En cuanto a mí, creo en una realidad que existe en este momento y que absolutamente no se encuentra en la esfera del tiempo. Esta realidad representa la única solución a los múltiples problemas de nuestras vidas. Cuando una persona percibe esta realidad, o cuando surge, es un factor de liberación. Pero ninguna suma de argumentos intelectuales, disputas, conflictos económicos, sociales o religiosos resolverá los problemas generados por la mente. Para la comunicación, tenemos que comunicarse entre nosotros. Y, para hacerlo, debemos ser abiertos y receptivos. No aceptarlo o negarlo, sino investigar. Tú y yo estamos en relación, no estamos viviendo de forma aislada. La verdad no es algo separado del estado de la relación. Las relaciones constituyen la sociedad, y al comprender las relaciones entre usted y su esposa, entre usted y la sociedad, encontrarán la verdad. O más bien, la verdad vendrá a ti trayendo la liberación de todos los problemas. No pueden encontrar la verdad. Deben dejarlo a través de ti. Y para que esto suceda, una mente ya no está perturbada por la ignorancia. La ignorancia no significa la falta de conocimiento técnico, la falta de leer muchos libros filosóficos. La ignorancia es la falta de autoconocimiento. Aunque una persona ha leído muchos libros filosóficos y sagrados y es capaz de citarlos, estas citas, que representan una acumulación de palabras y experiencias de los demás, no se liberan de ignorancia. El autoconocimiento surge cuando investigamos y experimentamos las tendencias de nuestros propios pensamientos, sentimientos y actos. ¿Qué significa estar enredado de nuestro proceso total en las relaciones, instantáneamente en un momento? El autoconocimiento, con el que lidiaremos más tarde, nos da la perspectiva exacta de cualquiera de nuestros problemas. Y la perspectiva exacta es la comprensión de la verdad contenida en el problema. Y esta comprensión inevitablemente producirá acción en las relaciones. Por lo tanto, el autoconocimiento no se opone a la acción, no lo niega. El autoconocimiento revela la perspectiva correcta, es decir, la verdad contenida en el problema, lo que resulta en la acción. Estas tres cosas siempre están relacionadas entre sí, no están separadas. No hay acción verdadera sin el autoconocimiento. Si no me conozco a mí mismo, es obvio que no tengo base para la acción. Lo que hago es mera actividad, reacción de una mente condicionada y, por lo tanto, sin sentido. Una reacción acondicionada no puede liberarnos o poner orden en el caos. El mundo y el individuo son un proceso único. Son opuestos el uno al otro. Y el hombre que está tratando de resolver sus propios problemas, que son los problemas del mundo, por supuesto, necesita una base para su pensamiento. Creo que es bastante claro. Si no me conozco, me falta la base de pensar. Si no sé de mí mismo, esta actividad solo puede generar sufrimientos y confusión. Exactamente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. En estas condiciones, la investigación que nos lleva al autoconocimiento no es un proceso de aislamiento. No es una fantasía ni un gran lujo. Por el contrario, es una necesidad evidente para el hombre del mundo, para los pobres,
los ricos y para quien quiere resolver los problemas del mundo. Creo que es muy importante entender que este mundo es el producto de nuestra existencia diaria y que el entorno creado por nosotros no es independiente de nosotros. El entorno existe y no podemos transformarlo sin transformarnos. Y para esto debe comprender nuestros pensamientos, sentimientos y actos en la vida en la relación. Los economistas y revolucionarios quieren cambiar el medio ambiente sin cambiar al individuo. Pero el simple cambio en el medio ambiente, sin comprendernos, no tiene importancia. El entorno es el producto de los esfuerzos del individuo, que se relacionan entre sí. Uno no puede cambiar uno de ellos sin cambiar el otro tampoco. Tú y yo no estamos aislados. Somos el resultado del proceso total, el producto de toda la lucha de la humanidad. Queremos que vivamos en India, Japón o América. La suma de toda la humanidad somos tú y yo. Podemos ser conscientes o inconscientes de este hecho. Para realizar una transformación revolucionaria en la estructura de la sociedad, cada individuo debe comprenderse a sí mismo como un proceso total, y no como una entidad aislada y separada. Esto es muy claro. Podemos continuar investigando la naturaleza de la mente humana y del hombre. Pero debe ser muy claro, para el hombre que se siente un interés real, que no pueda haber una revolución completa en el mundo a un nivel único, económico o espiritual. Una revolución total. Una revolución fructífera. Solo será posible si usted y yo nos entendemos como un proceso total. Usted y yo no somos individuos aislados, sino el resultado de toda la lucha de la humanidad con sus ilusiones, sus fantasías, deseos, ignorancia, diferencias, conflictos y miserias. No podemos comenzar a cambiar las condiciones del mundo antes de que las hayamos entendido para nosotros mismos. Si te das cuenta de esto, te darás inmediatamente una revolución completa. Por lo tanto, es innecesario, gurú. Porque el autoconocimiento tiene lugar por minuto. No es una acumulación de cosas escuchadas de otra, y ni termina en los preceptos de los instructores religiosos. Cuando el individuo se descubre a sí mismo, instantáneamente en un momento, en sus relaciones con otras personas, estas relaciones asumen un significado completamente diverso. Las relaciones se convierten en revelación, proceso constante de autoconscubrimiento. Y este autoconscubrimiento resulta en la acción. El autoconocimiento, por lo tanto, solo puede venir por relaciones y no por aislamiento. Las relaciones significan que la acción y el autoconocimiento son el resultado de la percepción lúcida en la acción. Supongamos que nunca ha leído libros y es el primero en investigar el significado de la existencia. No hay nadie que te enseñe cómo comenzar. Ni gurú, libro ni instructor. Y quieres descubrir el proceso total de ti mismo. ¿Cómo comenzar? Solo puedes comenzar contigo mismo, ¿no? Porque este es nuestro problema. La mera cita de las autoridades no representa el autoconocimiento. Descubrir el proceso de sí mismo y, por lo tanto, no tiene valor. Tienes que comenzar como si no supieras nada, porque solo entonces realizarás un descubrimiento fructífero y liberador. Solo entonces encontrarás con tu descubrimiento felicidad y alegría. Pero nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos con palabras. Y las palabras, como la memoria, son el producto del pasado. Un hombre que vive en el pasado no puede entender el presente. Te cumple, porque entendiendo el proceso de ti mismo, momento por un momento, lo que significa que siempre debes ser atento, siempre consciente de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Ser consciente, verá que sus pensamientos, sentimientos y acciones no solo se basan en el patrón creado por la sociedad o los instructores religiosos, sino que también son producto de sus inclinaciones personales, percepción de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Este es el proceso de autoconocimiento. Todos hemos percibido en el sentido de que somos conscientes de estar haciendo o pensar algo, pero no estamos consistentes del motivo o impulso que da lugar a lo que pensamos y hacemos. Buscamos cambiar la estructura del pensamiento y nunca entender al creador de esta estructura. Es esencial, por lo tanto, que nos entendemos a nosotros mismos. Porque sin este entendimiento, sin este proceso de autocubrimiento, nunca habrá una revolución creativa. Comprender a sí mismo significa ser consciente de cada pensamiento y cada sentimiento, sin la tendencia a condenarlo. Condenar
es mantener el pensamiento y el sentimiento. Pero si nos abstenemos de condenar, justificar, resistir, entonces, en este caso, el pensamiento se revelarán todo el conjunto. Pruébalo y verás. Esto es de suma importancia, porque, para el advenimiento de una revolución o regeneración creativa, es esencial, en primer lugar, comprendernos a nosotros mismos. La introducción de modificaciones económicas o nuevos patrones de acción, sin comprendernos, tiene muy poco valor. Mientras no nos entendamos a nosotros mismos, siempre caminaremos de un conflicto a otro. No se puede crear nada cuando hay conflicto. La creación solo es posible cuando el conflicto cesa. Para el hombre que vive en una batalla constante consigo mismo y su vecino, nunca habrá una posibilidad de regeneración. Solo puede pasar de la reacción a la reacción. La regeneración solo puede venir cuando estamos libres de todas las reacciones. Y esta libertad solo puede nacer del autoconocimiento. El individuo no es un proceso aislado, separado de todo, sino el proceso total de la humanidad. En consecuencia, aquellos que sienten verdadero interés y quieren llevar a cabo una revolución de los valores radicales y fundamentales, estos deben comenzar consigo mismos. Pregunta: la veneración de las imágenes, la puja y la meditación son naturales y evidentemente útiles para el hombre. ¿Por qué los repudiará y nos quitará de la comodidad que nos ofrecen al sufrimiento? Respuesta: entendamos qué es la meditación. Al ser un problema complejo, tendrá que prestar atención continua. De lo contrario, perderá la sustancia de este tema. Primero tengamos que aclarar los puntos principales. Al principio, no digo que la meditación no sea necesaria, pero antes de decir si es necesario o no, necesitamos entender lo que significa. Mi gurú, mis tradiciones, prescribe que debería meditar. Así que me cierro en una habitación y lo pongo para meditar. Esto ciertamente no es significado. Necesito saber qué se entiende por meditación. ¿Qué queremos decir con meditación? En la meditación, muchas cosas están implicadas. Oración, concentración, búsqueda de la verdad, o lo que llamamos comprensión, deseo de consuelo, etc. Considere la oración. ¿Qué quiere decir ella? La oración es una forma de súplica. Ves a una persona en problemas y pides ayuda a la otra. Usted y yo no podemos rezar, pero hay millones que lo hacen. Y cuando estos millones rezan, por supuesto que obtienen una respuesta. Porque de lo contrario, no rezarían. Obtener un cierto consuelo. Cuando se reza, la respuesta proviene de Dios, de una entidad superior, o proviene de otra parte. ¿En qué consiste la oración? Primero, repita ciertas palabras. Si eres un hindú y repite ciertas palabras, los mantras, al repetir palabras, a veces sobre tiempos, produce un estado de quietud en la mente. Si repetimos algo sin cesar, por supuesto, la mente se volverá aburrida y tranquila. Y al callar, recibe una respuesta. ¿De dónde viene la respuesta? ¿Vienes de lo que llamas a Dios, u otra parte? ¿Por qué ahora? Ahora, por supuesto, porque te encuentras en alguna dificultad, en algún estado que te causa dolor y sufrimiento. Y entonces, quieres una solución. Creó un problema. Y rezando. Esto es repetir palabras. Tranquiliza el idea. Y luego recibe una respuesta o solución. Cuando haces esto, ¿qué pasa realmente? La mente superficial está en un estado de tranquilidad, inactividad, por lo que el inconsciente es proyectos en él. Entonces tienes la respuesta. O expresar esto de lo contrario. Tiene un problema que lo afecta y lo perturba durante muchas horas si no encuentra la solución. Luego dormirás diciendo que voy a dormir en el caso. Al despertar a la mañana siguiente, tiene la solución al problema. ¿Qué pasó? La mente consciente, después de torturarse con un problema, lo deja separado diciendo: oh, ya no quiero preocuparme por él. Y cuando la mente consciente está tranquila sobre el problema, el inconsciente puede proyectarse en lo consciente y llevarlo a la solución. Esta respuesta puede llamarlo una voz suave y suave, la voz de Dios. O como desee el nombre, no importa. Es el inconsciente el que transmite el mensaje y es el que envía la solución del problema. Y la oración es un trabajo simple para calmar el mente consciente para que pueda recibir la respuesta. Pero la mente consciente también recibe una respuesta
de acuerdo con su deseo consciente. Si la mente está condicionada, la respuesta siempre se condicionará. Es decir, si soy nacionalista y si, a través de la oración, reduco la mente consciente a un estado de tranquilidad, obtengo una respuesta de acuerdo con mi condicionamiento nacionalista. Por lo tanto, puede decir un Hitler: escucho la voz de Dios. Este es un aspecto de este tema de la meditación. Muy por debajo, el problema de la concentración. Un poco más difícil, quejando una mayor aplicación de pensamiento y atención. ¿Qué se entiende por concentración? Por concentración se entiende la exclusión. Centrándose en un objeto, una idea significa repeler y excluir todos los demás pensamientos que están insinuados en la mente. Resista la competencia de otras ideas. Busque obligar a la mente a establecerse en una idea. Es una batalla constante, ¿no? Elige una idea y busca centrarse en esta idea. Resistir a todos otros pensamientos. Y cuando puede concentrarse en esta idea, con la exclusión de todos los demás, cree que ha aprendido la concentración perfecta. Cuando haces esto, ¿qué pasa realmente? La concentración se convierte en un conflicto constante de resistencia. ¿Por qué eliges un pensamiento y rechazas a todos los demás? Porque piensa que un pensamiento particular es más importante que otros, lo que considera secundario. Por lo tanto, hay conflicto. Hay una batalla constante entre los pensamientos secundarios y el pensamiento más importante. Pero sigue, y comprende cada pensamiento que surge, importante o no, todos los pensamientos son importantes. No hay necesidad de centrarse en pensar en una sola idea. La concentración no es, entonces, limitar, sino tonificar y creatividad. De un niño, diste un juguete, un juego, cualquier cosa que te interese. El niño será absorbido por completo. No tienes que decirte que te concentras. Son los adultos, sin interés, quienes están obligando a concentrarse. El hombre que se esfuerza por concentrarse no tiene interés en lo que está haciendo. Si lo hubiera hecho, la concentración no requeriría ningún esfuerzo. La mayoría de ustedes se rinden a la meditación porque no tienen interés en las cosas que hace todos los días. Por lo tanto, la meditación te aleja de la vida. No es parte de su existencia diaria. Por lo tanto, la concentración, que llama meditación, es simplemente un escape a la vida. Y si puedes escapar de la vida por completo, crees que has beneficiado algo. Pero si examina cada pensamiento, cada sentimiento que se manifiesta sin condena, sin justificación, sin resistencia, entonces, en virtud de esta comprensión constante, este redescubrimiento perpetuo, la mente se vuelve muy tranquila, muy serena y libre. La meditación, como vemos, no es concentración. La meditación no es la oración. Y todavía tenemos la práctica de los ritos. ¿Por qué practicas un rito? ¿Cuál es la verdad en la que se basa? Mi madre muere y practico un ritual sin razón válida. Esto trae a Valha el tema de la cordura. Hacer una cosa sin pensar es una falta de cordura. Usando palabras que no tienen nexo, que no tienen significado, denota un estado de desequilibrio. ¿Por qué realizas ritos en la intención de los muertos? Si te consolan, buscan consuelo y no comprensión. Si lo sabes, entonces, ¿por qué haces eso? Ya sabes, y es muy obvio que no debes practicarlos. Algunos los practican porque no tienen nada más que hacer, principalmente mujeres. Y eso indica el estado del desequilibrio en el que estamos viviendo. Los ritos son un escape maravilloso de la brutalidad de la vida. De un marido brutal, la constante cría de hijos. Y condena a los que no practican. Para algunos, constituyen un escape, y, para otros, una cuestión de tradición, autoridad, francamente, para celebrar cualquier rito en la intención del padre o madre muerto, porque la tradición humana es un estado de desequilibrio. No sabes lo que significa, sino para saborear a tu madre o padre o vecino. Quien hace algo que no entienden está desequilibrado. Y, francamente, para citar a las autoridades, para realizar algo que no se entiende solo porque se consuela, esta no es la acción adecuada de una persona bien balanceada.
Finalmente, tenemos la veneración de una imagen, para sentarnos frente a un retrato completamente absurdo. ¿Por qué adoras las cosas muertas? Porque no adora a sus esposas, a sus hijos y a sus vecinos. Ama las cosas muertas, porque no pueden reaccionar, y puedes asignarte lo que quieras. No ama a los vivos, porque pueden reaccionar y decir que eres muy estricto. Bueno, si la meditación no es la oración, si no es concentración, si no es rito, o repeticiones de palabras, si no es adoración de imágenes, ¿qué es la meditación entonces? Para entender cualquier cosa es necesario mente tranquila. ¿Y qué significa la meditación? Si te das cuenta de que la meditación no es repetir las palabras, no estás sentado frente a una imagen y en un estado de hipnosis. Si percibes esta verdad, ¿qué le sucede a tu mente? Si percibes la verdad sobre la oración, la adoración de las imágenes, ¿te das cuenta de la verdad sobre los ritos y sus ilusiones? ¿Cuál es el estado de tu mente? Por supuesto, si te has dado cuenta de la verdad sobre todas estas cosas, estarás libre de todas ellas, ¿verdad? Libre de ellos, tu mente se vuelve muy serena. Y en esta serenidad, la realidad se manifiesta a sí misma. La meditación, por lo tanto, no es un disciplinario de mente y corazón de acuerdo con un cierto estándar, sino un proceso constante de comprensión momento por momento. La comprensión solo llega cuando hay la percepción de la verdad, no de alguna verdad abstracta, sino de la verdad de lo que es real. Si tomo una cuerda para una serpiente, hay un estado de representación falsa. Pero cuando veo la cuerda como una cuerda, hay verdad. Solo hay verdad cuando veo las cosas como son, claramente y sin desfiguración, en su perspectiva exacta. Y este proceso de ver las cosas como son, claramente y sin desfiguración, es la meditación. Pero es extremadamente difícil ver qué es. No tomar una cuerda para una serpiente, porque generalmente no podemos darnos cuenta sin deformar. La meditación, por lo tanto, es el proceso de desacondicionamiento de la mente. Esto significa ser consciente, sin condena, sin justificación o resistencia de cada pensamiento, cada sentimiento, cada fantasía que surge, de acuerdo con nuestras idiosincrasias y tendencias personales. Por lo tanto, la meditación significa liberación del pasado. Y el recuerdo del pasado que condiciona nuestra reacción en la meditación es el proceso de liberar la mente del pasado. Pero aquí viene una dificultad aquí. Es necesario que la mente se libere del pasado para no deformar lo que es, ver las cosas claramente como son. ¿Y cómo puede la mente que es el resultado del pasado libre del pasado? Solo puede ser liberando la mente del pasado reconociendo que cada pensamiento es el producto del pasado. Y ser plenamente consciente de que pensar no puede resolver ningún problema. Cada problema es un estímulo, siempre es un nuevo desafío. Y traducir lo nuevo en términos de lo antiguo es negar lo nuevo. Cuando la mente se percibe a sí misma como el centro desfigurante y es libre, lúcido, separada del pasado, y ya no se separa como tú, como yo, es entonces tranquilo. Y en esta tranquilidad hay comprensión, inteligencia y realidad. Esta es una experiencia que debe experimentar cada uno, y no se puede repetir. Si lo repitemos, entonces ya es algo antiguo. Pero si está interesado en resolver problemas humanos, se requiere este tipo de meditación. Y cuando la mente se vuelve naturalmente tranquila, como una laguna después de Gale, la realidad aparece. Los hombres nacen desiguales. Cualquier prueba de inteligencia puede probarlo. Nuestros shastras, reconociendo este hecho, clasifican a los hombres en 3 tipos: sattva, rajas y tamas. ¿Cómo podemos considerar, de todos modos, lo mismo, independientemente del temperamento y las diferencias de inteligencia? Respuesta: es muy obvio que todos somos desiguales. Hay una gran diferencia entre un hombre y otro, entre una mujer y otra. ¿Pero hay alguna diferencia cuando amas a alguien? ¿Hay desigualdad? ¿Hay nacionalidad? Cuando el corazón está vacío, los tipos se vuelven muy importantes. Luego dividimos a los humanos en clases, colores, carreras. Pero cuando amamos, ¿hay alguna diferencia? Cuando hay generosidad en tu corazón, ¿haces distinciones? Te das a ti mismo. Solo el hombre que no es generoso, está preocupado por su cuenta bancaria,
Solo esto es para mantener estas diferencias y divisiones. Para el hombre que busca la verdad, no hay divisiones. Buscar la verdad es estar activo, tener sabiduría, conocer el amor. El hombre que es seguir una cierta manera, nunca puede saber la verdad, porque este camino es exclusivo para él. Todos sufrimos, todos tenemos problemas, estamos cargados de preocupaciones y conflictos incesantes. La muerte, la aflicción y el sufrimiento son nuestros compañeros constantes. El principio jerárquico es claramente perjudicial para el pensamiento espiritual. Divide a los hombres en altibajos, denota la ignorancia. Dado que todos estamos sufriendo en diferentes niveles de conciencia, lo que digo es para todos. Todos nosotros. Rico, pobre, remediado. Queremos estar libres de sufrimiento. El sufrimiento es nuestra condición común. Y, como todos, buscamos una salida de sufrimiento. Lo que digo es para todos. Bueno, dado que sufrimos, nada entra. El sufrimiento no puede entenderse si nos escapamos de él. Pero si lo amamos y lo entendemos. Entendemos una cosa cuando lo amamos. Entiendes a tu esposa cuando te amas. Comprende a tu vecino cuando lo amas. Eso no significa ser arrebatado por la palabra amor. La mayoría de nosotros escapar del sufrimiento a través de los numerosos dispositivos ingeniosos de la mente. El sufrimiento solo puede entenderse cuando estamos cara a cara con él, no cuando buscamos incesantemente escapar de él. Debido a nuestro deseo de evitar el sufrimiento, creamos una civilización de distracciones, religión organizada, con sus ceremonias y pequeñas, y riquezas llorosas, explorando a los demás. Todas estas cosas son indicativas de nuestro compromiso de evitar el sufrimiento. Sin duda, tú y yo, el hombre de la calle, cualquiera puede entender el sufrimiento, tal como prestas atención. Pero por desgracia, la civilización moderna nos ayuda a escapar a través de diversiones, distracciones, ilusiones, repetición, palabras, etc. Todo esto nos ayuda a evitar lo que eso. Y entonces debemos ser conscientes de estos numerosos escapes. Solo cuando el hombre esté libre de sus escapes, disolverá la causa del sufrimiento. Para el hombre feliz, el hombre que ama, no hay divisiones. No es ni brown, ni inglés, ni alemán, ni hindú. Para este hombre no hay divisiones de altibajos. Es porque no amamos que tengamos todas estas divisiones odiosas. Cuando ama, cuando el corazón está lleno, las cosas de la mente apestan. Pregunta. Maharashtra es la tierra de santos. Jaineswari, Tukaram y muchos otros niños de Maharashtra lucharon a través de Bhakti Marga para proclamar la verdad y ayudar a millones de hombres y mujeres comunes que aún visitan el templo Pandapur todos los años con fe ferviente. Estos santos nos dieron mantras. ¿No son importantes? Respuesta. ¿Crees que al repetir palabras, repitiendo un nombre, da nutrición al alma o simplemente insensible la mente? Sin lugar a dudas, cualquier cosa que repitamos los tiempos, y, con mayor frecuencia, hace que la mente sea insensible. ¿No representará esta repetición constante de palabras a expediente a la mente insensible y la imposibilidad de alguna revolución, alguna investigación y reacción sensata? Se convirtió en una de las funciones de los gobiernos para insertar la mente a través de la repetición constante. Tenemos razón y las otras partes equivocadas. Por la repetición incesante de un nombre, por la práctica constante de un rito, no hay duda de que la mente, que debería ser sensible y flexible, se vuelve aburrida. La mayoría de nosotros tenemos la inclinación a vivir una vida de devoción, de algún tipo. Pero, desafortunadamente, estos ejercicios de repetición lo destruyen. Es muy importante comprender que el camino de la devoción y el camino de la sabiduría no están separados. Las relaciones que son un proceso de autoevaluación no se pueden entender cuando vamos de alguna manera. Si quiero entender la vida, necesito vivirla. Necesito estar activo, lleno de sabiduría con respecto a la vida. Seguir una forma, despreciar al otro, significa una desconfianza de las cosas, un estado de contradicción interior. ¿Realmente te interesas al hombre común? Dudo mucho. Si estuviera interesado en el hombre común, no tendría idolatría por ningún sistema. No habría un partido político, ni a la izquierda ni a la derecha. Un sistema se vuelve importante cuando no ama al hombre común.
pero solo ama el sistema. Una ideología por la cual está dispuesto a asesinar y destruir al hombre común. Cuando quieres entender algo, te encanta. Y cuando amas, la vida se vuelve simple. Y porque no le encanta a su esposa ni nada, se convierte en una filosofía complicada. Eso lo encuentra difícil. Cuando amas a uno, amas a los demás. Hay cordialidad para todos. Entonces, eres sensible, flexible, porque nos falta este afecto flexible y cordial. Vivimos con palabras, nos apoyamos con palabras. Amamos un sistema con sus horribles distinciones de clase y raza, sus límites económicos, porque nuestros corazones están vacíos. Para entender, debes tener amor en tu corazón. El amor no es algo ser cultivado. Él nace listo, e inmediatamente, cuando no es evitado por las cosas de la mente. Cuando hay amor, cordialidad, generosidad, afabilidad y compasión, no se necesita filosofía ni instructores, porque el amor es la verdad misma.